Bueno, he tratado de interrogarles sobre el título que da forma a esta mesa, Estado de Investigación sobre Políticas Sociales en la Región. Y lo primero que quería plantear era, en primer lugar, digamos, una expresión de optimismo, en el sentido que creo que ha habido un desarrollo muy profuso, muy fuerte de la investigación que alimenta las políticas sociales en América Latina. Creo que hay mayor acercamiento entre el ámbito de investigación y el ámbito de la formulación, la gestión y el monitoreo de la política, en la medida en que en muchos de los países de la región, si bien, digamos, la producción o el ámbito, por definición de investigación, que es el ámbito académico universitario, en algunos países todavía se mantiene bastante separado de la gestión pública, hay claramente, digamos, instituciones académicas que se consagran a la investigación y que tienen puestos muy fuertes en distintos momentos por contingencias políticas diversas, tienen puestos muy fuertes con la gestión pública. Yo creo que un ejemplo reciente de esto, por ejemplo, es el caso de lo que ocurrió con la Plazo y el gobierno de Correa en Ecuador, es decir, una institución con tanto apego en investigación social pasa directamente a través de algunos expertos que ocupan cargos decisivos, ¿no?, a formar parte muy importante en la gestión de políticas sociales en un momento de cambio profundo como el que vive Ecuador en este momento. En Chile ocurrió también con el caso de think tanks o de equipos fuertes de investigación en los primeros años de la Vuelta a la Democracia, como fue el equipo de CIECLAN, el propio equipo de Flaxo, de IES y otro organismo, de alguna gente de la universidad. Probablemente, bueno, también ocurrió en Argentina un poco con el caso de Argentina y los gobiernos del kirchnerismo, y por otro lado también hay que reconocer de que gobiernos nacionales han ido desarrollando sus propios equipos de investigación. Hay ministerios, en el caso de Chile, en el caso del Ministerio de Trabajo, en Argentina tiene equipos muy fuertes de investigación. En el caso de Brasil, digamos, está Doripeia, que es una universidad distinta, digamos, que alimenta las políticas sociales y las políticas públicas en general. En el caso de Chile, varios ministerios tienen su propio equipo de investigación, y por lo tanto yo creo que ahí se ha ido como acercando la investigación social a la formulación de políticas de manera importante. Creo que claramente el tipo de investigación social que tienden a impulsar las políticas sociales es lo que podríamos llamar la investigación social positiva, es decir, tiene una vertiente claramente que se nutre del positivismo, ¿ya? Y se nutre del positivismo en primer lugar, digamos, por la tremenda capacidad hoy día que hay de formular diagnósticos empíricos de carácter cuantitativo, es decir, estimaciones respecto de todo tipo de situaciones sociales que son susceptibles de abordar a través de políticas para ir mejorando. Que tienen que ver con estimaciones de pobreza, o de logros educativos, o de cobertura de las prestaciones sociales, o de alcance en los sistemas de protección social, o de empleo, desempleo, subempleos salariales. Es decir, hay una amplia gama de sectores sociales, ya sea con un criterio sectorial, ya sea con un criterio que tiene que ver más con acceso al bienestar, donde la medición es el cuerpo. La medición es muy fuerte, y eso produce un sesgo, inevitablemente. No digo que sea positivo ni negativo, pero el hecho de que la sociedad que alimenta las políticas sociales sea muy cuantitativista, ¿no es cierto?, tenga las políticas sociales en términos de impactos medibles en términos cuantitativos también, en términos de indicadores cuantitativos. Más difícil resulta incorporar en las políticas sociales el tipo de tradición de investigación social que podríamos llamar investigación social crítica e investigación social cualitativa. No existe el intento de hacerlo,
¿ya? Pero yo diría que están más en el margen, ¿no? La investigación social clínica, por ejemplo, que plantea, digamos, que todo su enfoque crítico respecto a ciertos aspectos duros de la organización, no se ve muy reflejado en políticas sociales, toda la tradición que podríamos llamar el humanismo clínico, ¿no? Sin embargo, sí creo que hay elementos que de manera incipiente se incorporan en el debate sobre políticas sociales y que van más allá de los grandes instrumentos de medición cuantitativa, como son las encuestas de hogares, como son los censos, como son las encuestas de gastos y presupuestos, como son los tipos de encuestas y de mediciones cuantitativas. Un ejemplo es la consolidación hoy día de instrumentos de carácter demoscópico, es decir, de instrumentos que permiten captar la subjetividad, la opinión pública, las encuestas de percepción, que tiene la ventaja, ¿no es cierto?, que son encuestas agregadas, es decir, que permiten captar elementos de opinión y percepción de una amplia gama de la población. Y uno de los desafíos que se plantean ahí, en términos de investigación que puedan ayudar a las políticas sociales, a mi juicio, es cómo combinar lo que es el relevamiento de información cuantitativa dura, es decir, de condiciones objetivas, con el relevamiento que también es cuantitativo, pero capta más bien el ánimo, la subjetividad, las preferencias de la gente y cómo se siente la gente frente a las dinámicas sociales y económicas, de qué manera siente la gente que los cambios de las dinámicas sociales y económicas afectan su visión de la democracia, su sentido de la sociedad en su conjunto, su optimismo mayor o menor frente al futuro, su confianza en las instituciones, etc. Sin duda, la encuesta que más ha contribuido en esta elección demoscópica de América Latina ha sido la encuesta del Eurobarómetro, porque es una encuesta que ya lleva alrededor de 15 años, una cobertura simultánea en términos de los países de América Latina. Puede ser más o menos funcionable en términos metodológicos, pero permite precisamente por su extensión en el tiempo, la diversidad de países que cubre, ir viendo, ¿no es cierto?, las respuestas subjetivas a los cambios objetivos. Esto yo creo que es un elemento importante, porque la medida que podamos articular bajo el paraguas que forma sobre todo la cohesión social, sentido de pertenencia y indicadores de inclusión social, indicadores duros de indicadores duros objetivos y indicadores subjetivos, podemos preguntarnos por qué quiere la gente, qué es lo que le afecta positivamente, qué es lo que le aumenta su confianza en las instituciones, en el futuro, en la democracia, y por lo tanto me parece que ahí hay un desafío interesante. Nosotros hemos hecho algo la semana al respecto, de juntar las tablas, lo llamamos nosotros, es decir, las tablas de las encuestas demoscópicas con las tablas de las encuestas globales. Y creo que esta información combinada que pudiera darse entre lo subjetivo y lo objetivo, o entre información sobre inclusión social e información sobre el sentido de pertenencia, sería muy interesante para crear la política social unos matices que no tienen, ¿verdad?, que modular de alguna manera su forma de intervenir sobre la realidad, de manera tal de sinergizar efectos de inclusión social con efectos que tienen que ver más con el campo de la subjetividad, la ciudadanía y el sentido de pertenencia. Ahora, en ese sentido, uno debe ir un poco más allá y, digamos, preguntarse en general por las sinergias de las políticas sociales y en qué medida, por ejemplo, una política social de superación de la pobreza puede conjugarse con una política que promueva la participación, que dé espacio, digamos, para la retroalimentación, la capacidad de respuesta de la gente, etcétera, etcétera, que hoy día con las nuevas tecnologías interactivas de comunicación y información podría dar. Ahora, por otro lado, uno refiere todavía más instrumentos de
por ejemplo, al tipo de investigación social más cualitativa que tiene que ver con grupos focales, con historias de vida, con entrevistas en profundidad. Es decir, todo este campo de relevamiento de información cualitativa, uno la ve combinada con información cuantitativa en algunos documentos de diagnóstico. Yo creo que quizás la contribución más grande viene de los informes de desarrollo humano en algunos países, que ha hecho el Perú, donde ellos han logrado combinar, ¿no es cierto?, este conjunto bastante heterogéneo de instrumentos de investigación y relevamiento de la realidad, como son grupos focales, encuestas ad hoc, que hagan, digamos, ¿no?, para cada caso, para cada tema que toca investigar por año, y el uso, digamos, de la información oficial propia de las encuestas de hogares y los censos. Y a partir, digamos, de ese conjunto heterogéneo de métodos de investigación, formulan diagnósticos que son bastante originales, si se quiere, utilizando ciertos parámetros que son conceptos propios del desarrollo humano, como el concepto de agencia, como el concepto de libertad positiva, y en alguna medida conceptos afines a la cohesión social, como en el sentido de pertenencia. Pero cuando uno ve, y aquí voy a ser un poco crítico, este tipo de informes, lo que llama la discusión es una desproporción muy grande entre el tremendo refinamiento de la investigación social y el carácter más bien difuso y generalista de las implicancias que trae en términos de políticas públicas que debieran responder a este tipo de diagnósticos. Es decir, creo que hay una especie de brecha todavía entre la conjugación de fuentes muy diversas, cuantitativas y cuantitativas de investigación social, con el uso de esa diversidad de fuentes conjugadas para refinar ciertos aspectos de la política social. Por otro lado, otro elemento que me gustaría destacar es que creo que, y ya en investigación social positiva, la investigación social no positiva, la visión más positivista, más cuantitativa, hay recursos que la política social o la investigación social puede tomar prestados de métodos que vienen de la economía. Y claro, hay que usarlos con cierta cautela para no convertirnos, para no hacer una especie de economicismo de la política social o economicismo de la investigación social. Que es un riesgo que está ahí, porque, digamos, que en las ciencias sociales la herramienta que hay que tener más prevenciones de ciencia, porque tienden a legitimar el supuesto carácter científico de otras disciplinas. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer más bien en la operación opuesta es apropiarse, pero como caja de herramientas, o sea, no como disciplina en sí misma, pero como caja de herramientas, de ciertos recursos de la economía que se va a usar mucho, por eso quizás estoy ligado a mi sugerencia, ¿ya? Pero la posibilidad de hacer reducciones económicas creo que es muy importante, por lo siguiente. Porque frente a una intervención social, ¿no es cierto? Y para poder de alguna manera discriminar el impacto que tiene una intervención social, el impacto real o potencial que tiene una intervención social. A nosotros nos cuesta mucho porque normalmente el cambio en una realidad social tiene una serie de factores que inciden en ese cambio y por lo tanto se contaminan entre sí. Y resulta muy difícil discriminar qué elemento de la realidad social, ¿no es cierto?, produce un impacto diferenciado claro y cómo lo ayudamos respecto de otros elementos. Por eso digo que a veces las regresiones económicas sirven, porque a veces ayudan a aislar elementos. Voy a dar un ejemplo típico, ya que se da en las políticas sociales y en la investigación social, que es el ejemplo del logro educacional, ¿ya? O del logro educacional medido en área social, o del logro educacional medido en aprendizaje efectivo, sobre todo el impacto de esta voluntad de la educación en un tiempo dado. Uno dice la condición socioeconómica de los hogares, incide de manera determinante en los logros educacionales. Pero cuando uno empieza a desglosar distintos componentes que inciden en el logro, uno se pregunta cuánto incide el logro educacional, los niveles de hacinamiento,
cuánto incide en el enfoque educacional el clima educacional, los años de escolaridad del jefe, la jefa de hogar, cuánto incide en la escolaridad, en los logros escolares, la socialización barrial, ¿cierto? Es decir, no es solamente un tema de ingresos socioeconómicos de los hogares, sino una serie de condiciones en que viven los niños y la dificultad que tenemos para aislar el impacto de cada uno de estos elementos. Bueno, y ahí hay un gran desafío metodológico, y es importante este desafío por lo siguiente, porque uno descubre, digamos, que hay un elemento que marca una diferencia muy grande, ¿verdad? Esto tiene directa relación con cómo, qué acento ponemos en la política educativa, o en la política que incide en los logros educativos. Es decir, se descubre, por ejemplo, lo que nosotros hemos estado viendo ahora, que el nivel de hacinamiento de los hogares es la condición dentro del hogar que más incide en el logro educativo de los niños y los adolescentes de los hogares que están organizados. Uno podría pensar entonces en la importancia más fuerte que tiene una política de ciencia, ¿cierto?, que de alguna manera reduzca los niveles de hacinamiento. Lo mismo en el caso, por ejemplo, si lo que incluye la socialización barrial, hasta qué punto uno debería preocuparse por políticas que inciden en barrios salados, por alguna manera. Son ejemplos, digamos, del tipo de desafíos que plantean la investigación. Poder ir aislando a través de metodologías cada más refinadas, tanto del lado de las sociales, como del lado, digamos, de la regresión económica, para poder ver la contribución diferencial que hace cada uno de los elementos de la socialización por resultados finales. Y así esta conclusión que permite hacer insumos para las políticas sociales. Hay un elemento que quisiera destacar que me parece importante en la investigación social, que es el tremendo cambio que puede producirse en la investigación social para la organización de políticas por el hecho de que la tecnología de información y comunicación están mostrando en este momento, ¿no es cierto?, para compartir esta misma, puedan servir para metodologías mucho más dialógicas, metodologías mucho más interactivas, mucho más integrativas en la investigación social. Es decir, la visión tradicional del investigador social recluido en su oficina, sumergido en papeles y libros, ¿no es cierto?, un correctivo de 2 minutos, de manera relativa por reunir cada tanto y es una investigación que diría que autor, ¿no? Hoy día se ve parcialmente relevada y está cada vez más relevada por un sistema mucho más de foro interactivo, de diálogo, de trabajo en equipo, yo diría de no más del autor individual, ¿cierto?, o el tipo de producción mucho más dialogante. Pero la verdad es que la producción dialogante es que permite compartir además experiencias, permite un intercambio mucho más profundo y mucho más intensivo de lo que funciona y de lo que no funciona en la política social, de buena práctica, de práctica frustrada, y por lo tanto este funcionamiento en red, este funcionamiento diagnóstico, es un funcionamiento que permite un tránsito mucho más unido entre la aprendizaje que se tiene de las políticas sociales en curso y los desafíos que es la investigación, e inversamente, ¿no es cierto?, el flujo luego corregido de investigación a la política social. Es decir, diría de que hay hoy día, tanto por la cantidad de profesionales que están en investigación y la política social, como con las nuevas formas de funcionar en red, una posibilidad de diagnosticar casi a tiempo real y analizar mucho más el flujo correctivo permanente entre la investigación social y las políticas sociales y sus resultados. Y eso me parece muy importante. Quizás un último tema para tocar debido a la falta de tiempo, ya es esta idea de integralidad o de mirada integral tanto en la investigación como en la política social. Es
decir, en vez de tener una mirada muy secularizada en la política social y unos campos muy de especialistas en la investigación social, uno debe tratar de ir estimulando una investigación integrada. Dos ejemplos de visiones integradas en lo social, tanto en el campo de investigación como en la política social. Nosotros vemos que en América Latina una especie de secuencia de la realidad que reproduce desigualdad, que reproduce exclusión, que reproduce fragmentación. Es la secuencia que toma por un lado las tremendas brechas de productividad, lo que se ha llamado tradicionalmente mayoría circular. Estas tremendas brechas de productividad donde la mayor parte de la gente que está en la que intenta producir en la sociedad, los prácticos de muy baja productividad, con bajos ingresos, baja incorporación de capital humano, bajo acceso al mercado, bajo acceso a financiamiento. Esta heterogeneidad cultural de la vida productiva se traduce en el mundo laboral en tremendas brechas salariales, en alta nivel de informalidad, en mercados laborales con tremendas barreras de discusión a la formalidad y a regímenes contributivos, al empleo de gente, ordenado mercados resultados, o sea, la consecuencia de las tremendas brechas de productividad de la economía circular generan a su vez unas tremendas brechas en materia de protección social, ¿no es cierto? Porque el régimen contributivo se va a tratar de producir la población y porque la protección social solidaria no contributiva todavía es incipiente, inmigrante, maligna. Y entonces una visión integrada en la protección que de alguna manera permite ver de continuo entre la heterogeneidad productiva, mercados de trabajo muy segmentados, dando oportunidades y protección social con tremendas falencias. Entonces, esa es una forma de diría, por ejemplo, de hacer, como también otras formas de determinar por ciclo de vida, ¿cierto? La articulación entre la infancia, el proceso educativo, la inserción laboral y etapas superiores del ciclo de vida. Hacer investigación con vocación integral, poder resolverlo de manera integrada, ayuda también a entender la política social no de manera tan sectorial y verla mucho más en términos de las industrias que se pueden producir, los concatenamientos que se pueden producir, ¿no es cierto? Ya por lo tanto, de intervenciones de vida en las edades, puedan en este como de continuo que vaya a la productiva en esta social. Me parece que esa era mi última sugerencia que tiene que ver con cómo combinar mirada integral en la investigación social con mirada integral en la política social. Yo creo que el más pasado tiempo